donde lo dejamos el capítulo anterior, Flam nos comenta que esa chica la ha visto en la novela original, subcomandante del Escuadrón Aniquilador número 13, Eijin Makaron. Eso significa que, y Eijin diciéndole a Kan que al final esa vez también la profecía falló, este le responde que no diga tonterías, comentándonos Flam que con que así que ese hombre también estaba ayudando, comandante del Escuadrón Aniquilador número 13, Kan. Y este dándole una mirada a Von Rayang, comenta que la fluctuación es débil. Es sorprendente que pueda sacar ese nivel de poder. Eijin preguntándole qué piensa hacer, Kan le responde que ya han confirmado el objetivo. Procederán con la ejecución inmediata. Eijin le pregunta si lo va a matar de inmediato. Aún está en su fase inicial, así que podrían observarlo un poco más. Pero Kan le dice que si con apenas eso ya muestra semejante poder, cuando pierda el control en el futuro se convertirá en un desastre. Por eso lo concreto es matarlo en ese momento. Pero alguien diciéndoles que se detengan, Eijin le pregunta si está resistiendo su hechizo, y reconociendo a Yuseon, comenta que así que él es el llamado meteorito de Estela, como era de esperar del primer lugar entre los estudiantes de nuevo ingreso, pero, y ejerciendo más fuerza, le dice que se quede acostado un poco más y no estorbe mientras sus mayores están trabajando, y pasando con Flam, nos cuenta que las situaciones recientes ya se han desviado mucho de la novela que ella conocía, pero, ese hechizo que Yuseon usó antes era sin duda energía oscura. Si Yuseon agota por completo su energía azul así como está, acabará revelando la energía oscura delante de ellos. Si eso pasa, junto con Von Rayang, no puede perder a los dos en ese lugar, pidiéndole a su cuerpo que se mueva, a la par que le pedía a alguien que los ayude. Kan, llamando a Von Rayang hombre demoníaco oscuro, de pronto alguien les dice que esperen un momento. Kan dándose la vuelta, le pregunta si él es, y vemos que se trataba del prota. Volviendo hace 10 minutos, el prota recibiendo una notificación, el sistema le informa que se ha producido una variable en el episodio. El episodio 8 comienza ruptura de oscurecimiento demoníaco de Von Rayang. El prota preguntándose qué está pasando, se pregunta si acaso el episodio de oscurecimiento demoníaco no había terminado al completar la ruta de oscurecimiento de Jackie. En el juego original, los estudiantes afectados por la corrupción demoníaca negra de la maestra Maisen son un total de 3. Entre ellos, la ruta de oscurecimiento demoníaco de Von Rayang tiene un 99% de probabilidad de acabar en un final malo. Es así de terrible y de dificultad extrema, pero, y dejando lo que había comprado, nos comenta que aún así, no puede permitir que termine así en un final malo. Y volviendo al presente, Flam pregunta si es el prota, y este nos comenta que aún así, menos mal que todavía sigue con vida. Kan llamando a Eijin, esta le responde que le deje a ese mocoso a ella, y encarando al prota, le dice que a él también le mostrará una ilusión maravillosa, y activando su opresión, vemos que el prota se encontraba ileso. Eijin confundida, y lanzándole nuevamente el hechizo, ve que el prota se encontraba intacto, y le dice a Kan que la ilusión no está funcionando, respondiéndole este que deje de bromear y lo haga bien, pero Eijin le dice que lo está haciendo correctamente, y mirando al prota, nos comenta que la magia de ilusión se basa en alterar y desordenar el maná del oponente. A esos chicos les revolvió el maná y les hizo sentir la ilusión de estar aplastados por la gravedad, pero por alguna razón, dentro del cuerpo de ese mocoso se siente como si no hubiera ni una sola gota de maná. Es como intentar aplicar una llave a una babosa. Su magia es como mínimo de clase 5. Preguntándose que ese mocoso, qué clase de habilidad demoníaca tiene. Kan pidiéndole que se aparte, le dice al prota que se identifique. Respondiéndole el prota que es de la Academia Estela, de la clase 1S, del Departamento de Combate Mágico. Pero Kan le dice que no es eso. Solo le diga su verdadera afiliación. Pero el prota le vuelve a decir que es de la Academia Estela. Respondiéndole Kan que comprende. Significa que no puede decirlo. Preguntándose el prota qué hay con lo que acaba de decir. Kan le dice que no se entrometerá en a qué organización pertenece ni por qué se infiltró en Estela, pero él tampoco debería interferir con su trabajo. Pero el prota le dice que eso sería problemático, preguntándole si piensa matar a ese estudiante, respondiéndole Kan que sí, va a acabar con su vida. El prota nos comenta que si pelea contra esa gente, morirá en menos de 5 segundos. Pero no puede perder a Von Rayang en ese lugar, y comenta que dicen que van a matar a un compañero de clases, no parece algo que pueda pasar por alto. Kan le dice que si lucha contra ellos, morirá sin duda, pero el prota le dice que por lo que ve, ellos no parecen del tipo que actúa mostrando la cara,
Si arman un poco de escándalo, aunque muera, al menos puede causar alboroto. Kan preguntándole qué es lo que quiere, el prota le responde que solo una vez, lo deje purificar a ese chico. Kan, mirando el estado de Bonrayang, le responde al prota que es inútil. Por más que purifique a un demonio negro, no vuelve a la normalidad. Pero el prota le dice que con una vez basta, contándole que la magia de esa chica puede devolver incluso las emociones a su estado original. Preguntándose Flam si ella puede devolver a Bonrayang a como era antes. Kan preguntándole al prota que si falla, este le responde que se retirará limpiamente. Kan respondiéndole que está bien, le dice que si rompe su promesa lo matará de la forma más dolorosa posible, sin importar el escándalo, y le ordena a Eijin que deshaga la ilusión. Eijin preguntándole si va a creerle, Kan le responde que si es mentira, matarlo después no será tarde. Respondiéndole Eijin que si el comandante lo dice, no hay remedio, y liberándolos de la ilusión, el prota acercándose a Flam, le pregunta si sabe en qué estado se encuentra Bonrayang, diciéndole que ella puede devolverlo a la normalidad. Pero Flam disculpándose le cuenta que ella no tiene ese poder. Pero el prota le pregunta si va a repetir lo que pasó con Jackie. Flam respondiéndole que no, el prota le dice que entonces lo salve. Ella puede hacerlo. Flam al escuchar eso nos comenta que el prota le dijo que podía. Si el prota, el regresor dijo eso, significa que de verdad tiene ese poder. Y pidiéndole a Yuseon que retroceda un poco, nos comenta que no se quedará mirando imponente como aquella vez. Esta vez, con su propio poder rescatará a Bonrayang. E iniciando su magia, Eijin le pregunta a Kan si eso no es magia de reemplazo, respondiéndole que sí, pero Eijin comenta que esa niña no es del culto sagrado. Ese nivel de poder es casi equivalente al de una santa. Escuchó que entre los nuevos estudiantes que ingresaron ese año a Estela hay uno que usa el poder de un ángel caído, atributo de luz. Debería de ser esa niña. Bonrayang reaccionando por la magia, Kan nos comenta que usar el poder de un ángel y eliminar la semilla del demonio negro son cosas completamente distintas. Como mucho, solo podrá suprimirlo temporalmente, pero sorprendido, nota que Bonrayang había vuelto a la normalidad. Flam comentando que menos mal, le dice que volvió a la normalidad. Y cayendo por el agotamiento, Kan deteniendo a Bonrayang, comenta que entonces lo comprobarán. Luego, Kan comenta que el resultado es, preguntándole a Eijin si está completamente normal. Cuesta creer que se hubiera convertido en un demonio negro, pero ahora es simplemente un humano común. Más bien parece que desde el principio no tenía ese tipo de emociones. Da la sensación de que fueran forzadas. Comentando Kan que parece que el huésped era bastante poderoso. Eijin preguntándole qué deberían de hacer, Kan le responde que se retiran. Comentándonos Eijin que parece que el comandante quedó bastante desconcertado. Después de todo, hasta ahora había estado matándolos a todos convencidos de que si alguien era corrompido por un demonio negro jamás podía volver, y que unos mocosos así lo refutaran. Y le dice al grupo que entonces se verán después, comentándonos el prota que espera no volver a cruzarse con ellos. Y un tiempo después, nos volvemos a encontrar con Seorin, y confundido nos comenta que algo no cuadra. Vino siguiendo claramente el rastro de energía del demonio negro que sintió entonces, pero se pregunta por qué no quedó ningún rastro, y activando un hechizo de viento, le pide que le cuente sus recuerdos. Pero de pronto, se pregunta si alguien borró deliberadamente los recuerdos de ese lugar, y nombrando nuevamente al viento, le dice que el rey elfo se lo pide, pidiéndole que le susurre un poco más de esos recuerdos. Y viendo unas figuras difuminadas, se pregunta si ese uniforme es de Estela, pero de pronto nos comenta que ese aroma, no hay duda, es el aroma de Hanel. Pero ella debería estar sumida en un sueño eterno, preguntándose cómo es posible. Si será que está relacionado con que hace poco alguien entró al jardín secreto, y sosteniéndose la cabeza nos comenta que es distinto. Hay un grupo que está extrayendo esos recuerdos de forma deliberada. Las posibilidades que puede imaginar son, el que se infiltró en el jardín secreto aquel día, y el culpable que robó el corazón de Hanel. Si esas dos personas fueran la misma, entonces tendría sentido que también borrara los recuerdos de ese lugar, y diciéndole que jamás se lo perdonará, comenta que se lo devolverá exactamente igual. En otra escena, Bonrayang despertando, y llamando a Flam, esta le pregunta si recuperó la conciencia. Bonrayang preguntándole en dónde están, Flam le cuenta que es un hospital, preguntándole si recuerda qué pasó, respondiéndole Bonrayang que en partes. Flam le cuenta que con el instructor Hagol dio una explicación más o menos creíble,
También les pidió al prota y a Yuseon que mantuvieran la boca cerrada, así que no tiene que preocuparse. Y sobre la ceremonia del contrato de familiar, si quiere participar, puede hacerlo, pero sería mejor que descanse, ya que todavía debe tener secuelas. Respondiéndole Von Ryan que si dice que descanse entonces descansará. Flam comenta que es raro. Ese día obedece todo lo que le dicen, pero lo está haciendo bien. Es mejor que dañar su cuerpo. Y retirándose le dice que descanse bien. Y le cuenta que como ya casi será la hora de reunión se adelantará. Pero Von Ryan llamándola, y a no decir nada, le dice que no es nada. Preguntándole Flam qué ha sido eso. Y por cierto, cuando le den de alta, tendrá que invitarla a algo grande. Se va a dar un buen banquete, así que le pide que se prepare. Respondiéndole Von Ryan que puede esperarlo. Respondiéndole Flam que entonces se verán luego. Y al retirarse, Von Ryan nos comenta que así fue. En otra escena, Hagol anuncia que a partir de ahora, ellos entrarán en las raíces del árbol del mundo para realizar un nuevo contrato. Ese lugar es una especie de subespacio, y se desplegará un entorno distinto al de la realidad. El tiempo concedido es de una semana. El espacio permitido para ellos llega hasta la tercera capa. En la cuarta capa hay una barrera, así que no intenten acceder prudentemente. Dicho eso, les desea buena suerte. Y el prota entrando al subespacio, el sistema anuncia que el episodio 7, ceremonia del contrato de familiar, ha iniciado. Y sorprendido, nos comenta que es increíble. Y algo llamando su atención, nos comenta que al ser de rango 7, definitivamente no se siente tan opresivo. Las bestias divinas existen desde el rango más bajo, el rango 7, hasta el rango 1, que es la etapa justo antes de convertirse en espíritu divino. Cuanto más alto es el rango, más poderoso es el familiar, pero también más difícil es hacer un contrato. Incluso los familiares de rango 7 solo tiene alrededor de un 5% de tasa de contrato. Aunque bueno, a él en realidad le da igual. El camino es largo, así que avanzará. Y fuera del portal, un guardia comenta que parece que todos ya entraron, preguntándole a su compañero si deberían cerrar la barrera. Pero este diciéndole que espere, comenta que parece que viene alguien más. Pero luego, vemos que este acaba con los guardias. Volviendo al subespacio, Villeo nos comenta que es tal como decía el libro. En la capa inversa de nivel 1 no hay nada especial. Y le dice a sus compañeras que se muevan directamente a la capa 2. Y de última, Arzuan se pregunta por qué su cuerpo está así desde hace rato. Siente náuseas constantemente, y su vista se vuelve borrosa una y otra vez. Y cayendo al suelo, Villeon dándose la vuelta, le pregunta si le sucede algo. Una de sus compañeras le cuenta que el estado de Arzuan no es bueno. Dicen que si la afinidad con la bestia divina es baja, con solo un poco de energía el cuerpo se debilita, preguntando si no será eso lo que le pasa a Arzuan. Respondiéndole Villeon que descansen en ese lugar un poco, pidiéndoles que ahorren provisiones y recuperen fuerzas. Arzuan comenta que ella está bien, así que puede moverse, pero Villeon le responde que fue suficiente, pidiéndole que haga lo que le dicen. Es mejor que agotarse por apresurarse y caer en el momento decisivo. Diciéndole su compañera a Arzuan que la princesa tiene razón, respondiéndole a Arzuan que está bien, y luego, nos comenta que le cuesta respirar. Su mente también está hecha un desastre. Lo que había esperado por ese día, preguntándose cómo terminó de esa manera, y trasladándonos a un recuerdo, se pregunta si eso es su infancia, o un sueño. Una señora le cuenta que es un genio del fuego que aparece quizás una vez cada 100 años. Con su talento, podría manejar el fuego como si fuera sus propias extremidades. Si es ella, sin duda se convertirá en un mago sin igual incluso en Estela. La pequeña Arzuan preguntando si es verdad, la señora le responde que por supuesto, pero algo interrumpiendo sus pensamientos, Arzuan se pregunta qué fue ese sueño de hace un momento, y una de sus compañeras preguntándole si ya está mejor, Arzuan le responde que cree que sí. Trasladándonos a la capa 2, Arzuan nos comenta que su estado físico es mucho mejor. Incluso al usar magia, puede concentrarse bien. A ese nivel, quizás pueda pactar con una bestia divina de 5 estrellas. Y de pronto, alguien comenta que es un ciervo rojo, comentando que lo vio en un libro. Si hace un contrato con ese ciervo, aumenta la comprensión del atributo fuego. Arzuan nos comenta que aunque sea de 5 estrellas, con un ciervo rojo de 6 estrellas,
pero de pronto, una de sus compañeras sorprendida comenta que una bestia divina muestre afecto primero, y le preguntan a Billeon si hará un contrato, respondiéndole Billeon que no es la bestia divina que desea, pidiéndoles que vaya más adentro. Una de sus compañeras comenta que una bestia divina que nunca habían visto venga primero, como se esperaba, la princesa es indiferente. Eso debe ser lo que llama la bendición del fuego. Pasando al día siguiente, en la capa 3, alguien comenta que eso fue bastante peligroso. Si la capa 3 es así, se pregunta qué tan peligrosa será la capa 4, y le preguntan a Billeon si no cree que deberían ir hacia el norte, preguntándole esta qué hay por ese lugar. Su compañera le cuenta que hay una barrera que bloquea el camino hacia la capa 4, respondiéndole Billeon que entonces ese día acamparán por ese lugar y buscarán una bestia divina, respondiéndole todas que está bien. Y pasando con Arzuan, nos comenta que se supone que en la capa 3 habitan bestias divinas de 5 estrellas o menos. Definitivamente hará un contrato con una bestia divina fuerte. Y pasando las horas, Arzuan se pregunta si será su imaginación, o siente que las bestias divinas la evitan cada vez que la ven. De pronto, una de sus compañeras comenta que logró hacer un contrato con una bestia divina de 6 estrellas, comentando su compañera que ella también. Arzuan nos comenta que no tiene que apresurarse, aún hay tiempo de sobra. Ella también podrá hacer un contrato. Y de pronto, se pregunta si esa no es una bestia divina de 5 estrellas, el lobo de melena plateada. Hasta ahora, casi no habían estudiantes de primer año en Estela que hubieran hecho un contrato con una bestia divina de 5 estrellas. Si tiene éxito todos la reconocerán. Y acercándose al lobo, le pregunta si no quiere hacer un contrato con ella. Pero el lobo al olfatear su mano, de pronto se pone agresivo. Y Arzuan se pregunta por qué una bestia divina la rechazó hasta ese punto. Y una bola de fuego interfiriendo, Arzuan nos comenta que esa magia es de la princesa. El lobo encarando a Billeon, Arzuan le pide que tenga cuidado, pero de pronto, vemos que el lobo se había arrodillado frente a ella. Arzuan nos comenta que no puede ser, preguntando si incluso una bestia divina de 5 estrellas está interesado en cortejar a la princesa, y le pregunta si esta vez hará un contrato, respondiéndole Billeon que lo rechazará. Encontrará a la bestia divina que ella quiera, y disculpándose con el lobo le dice que puede regresar. Pero Arzuan riéndose, comenta que ella ni siquiera puede acercarse a una bestia divina, y ella elige la que quiere para contratar, preguntándole si acaso está presumiendo que ya lo tiene todo, comentándonos Billeon que ese poder es, pero Arzuan murmurando en sus adentros que no es justo, le pregunta a Billeon si sabe cuánto se esforzó, diciéndole que no la haga reír, desbordando así su aura oscura. Luego, Billeon nos comenta que la corrupción demoníaca está avanzando. Podría dejarle incapacitada para detener la corrupción, pero la barrera del cuarto estrato está demasiado cerca. Si empiezan a pelear en ese lugar, podría afectarla. En una situación como esa, si fuera el plebeyo, se pregunta qué haría, y teniendo una idea, le dice a Arzuan que no haga nada de lo que pueda arrepentirse. Si la corrupción avanza más, nunca podrá volver a ser humana. Pero Arzuan le dice que parece que incluso en esa situación sigue creyendo que tiene ventaja. Claro, siendo la princesa de Adolevit bendecida por el fuego, jamás entendería cómo se siente alguien con el talento común, ni aunque volviera a nacer. Billeon le pregunta si podría escucharla, preguntándole a Arzuan con qué va a presumir. Billeon le pregunta si sabe que la princesa de Adolevit está destinada a morir si no se convierte en reina. Eso significa que para sobrevivir, tiene que matar a todas sus hermanas y hermanos. Se dio cuenta de eso cuando tenía 7 años. Dijo que tuvo una infancia amada por todos. Al escuchar su historia sintió envidia. Ella ni siquiera recibió amor ni expectativas, ni siquiera de la persona que le dio a luz, preguntándole hasta dónde cree que ha llegado para convertirse en reina. Arzuan le dice que haber nacido en la realeza ya es su bendición, pero Billeon le dice que ella bebió fuego en vez de agua, tragó fuego en lugar de comida, e incluso se bañó entre llamas. Sus pies están llenos de pus, y la comezón la vuelve loca. Aunque intente beber agua después, las quemaduras internas solo aumentarán en dolor. Ya no puede sentir el sabor. Su lengua se quedó entumecida. El fuego es para ella la mejor arma, y también su mayor miedo. Pero Arzuan le dice que eso es mentira, preguntándole quién creería algo así. No hay forma de que alguien pueda soportar eso. Solo intenta dar lástima con mentiras para manipularla, pero eso no servirá.
Pero al ver a Billeon, tratando de comerse su llama, le pregunta qué está intentando hacer ahora, pero sorprendida, se pregunta si está ilesa. Billeon le pregunta si todavía le parece que eso es una bendición. Desde pequeña ha pasado por ese tipo de enfrentamientos para mejorar su afinidad elemental, pensando que quizás sería más fácil morir. Así que, le gustaría que dejara de hablar de bendiciones o talento, porque le da envidia, hasta el punto de querer llorar. Arzuan nos cuenta que nunca lo había imaginado. Siempre pensó que todo lo que tenía era simplemente natural, y ella sin saber nada, y pidiéndole disculpas, Billeon le responde que está bien, y sus demás compañeras reuniéndose por el estruendo, Billeon nos comenta que el aura del caballero negro que se había posado sobre Arzuan ha desaparecido por completo. Si hubiera sido su yo de antes, habría intentado someter a Arzuan de inmediato, preguntándose si será también la influencia de ese plebeyo. Y les dice a sus compañeras que parece que Arzuan aún no se encuentra bien, así que les pide que cuiden de ella. Arzuan preguntando por el castigo, Billeon le responde que pase lo que pase, es un talento excepcional, no va a castigarla por algo tan trivial, aunque tampoco piensa perdonarla tan fácilmente, así que vivirá pagando su pecado mientras le silba con lealtad. Arzuan preguntándose qué le iba a hacer a alguien como ella. De pronto, vemos que la barrera detrás de Billeon se destroza. Pasando al tercer estrato, Flan comenta que lo encontró, la flor resplandeciente de la bestia divina, y nos comenta que escuchó que había una bestia divina cerca, así que se alegra que haya podido firmar el contrato sin problemas, aunque, incluso con el contrato, no puede invocar a su familiar libremente, básicamente, aumentar la velocidad de lanzamiento de la magia elemental o su poder. En fin, ya terminó lo que tenía que hacer, así que pasará el resto del tiempo tranquilamente, y nos cuenta que eso pensó, pero 10 minutos después, y preguntando si son Yuseon y Aiselle, Yuseon le responde que es una coincidencia encontrarse en ese lugar. Flan le pregunta qué hacen en ese lugar, contándole a Aiselle que ella también los encontró por casualidad mientras pasaba, y Yuseon comenta que él solo estaba matando el tiempo. Flam nos comenta que Yuseon podría llevarse bien con las bestias divinas por su naturaleza, y comenta que en fin, se alegra de verlos. Si quieren, pueden invitarla a comer algo, pero son interrumpidos por el quiebre de la barrera. Aiselle comentando que esa magia, respondiéndole Flam en sus adentros que sin duda es magia negra. Se pregunta por qué siguen ocurriendo cosas que no pasaban en la novela original, y Yuseon rápidamente dirigiéndose hacia el sitio. Flam al verlo, nos comenta que no es la primera ni la segunda vez, pidiéndole a Aiselle que vaya con ella, y volviendo del lado de Billeon, preguntándole a Arzuan si se encuentra bien, y tratando de despertarla, al ver la barrera, nos comenta que dentro hay magia negra, y al fijarse bien, nos comenta que eso es, el delfín de llamas heladas. No sabe cómo la bestia divina que estaba buscando fue corrompida por la magia negra, pero, si lo deja así perderá el control y todos estarán en peligro. Pero de pronto, ve que había sido encadenado, y alguien descendiendo desde el cielo, lo ataca con un puñetazo de fuego. Billeon preguntándole si es Yuseon, se pregunta qué hace él en ese lugar, pero de pronto, al ver el delfín siendo purificado, se pregunta qué está pasando. Si la bestia divina que estaba siendo corrompida por la magia negra volvió a la normalidad. Luego, Flam comenta que con eso el tratamiento está terminado. Y notando a Billeon, le pregunta qué fue todo eso, preguntándole Billeon por qué le pregunta a ella, y le cuenta que de repente hubo una gran explosión y la barrera del cuarto extracto colapsó. Por ese hueco apareció una bestia divina corrompida por la magia negra y, pero todos sintiendo una aura oscura, la responsable comenta que ve caras conocidas, no solo estudiantes de clase A, sino 4 de clase S también, preguntándose a sí misma si ese día no tiene suerte. Y Billeon reconociendo la persona le pregunta si ella es la profesora Maisen. Aiselle pregunta por qué la maestra Maisen se encuentra en un lugar como ese, y Yuseon nos comenta que jamás imaginó que la profesora de Estela fuera un caballero negro. Además, esa cantidad de poder mágico es, pero Maisen comenta que quería reservar el plato más delicioso para el final, pero no hay necesidad de rechazar una buena oportunidad. Entonces, disfrutará del banquete. Mientras tanto el prota, hace unas horas, se pregunta si más allá de esa barrera está el cuarto estrato. Gracias a haber entrenado en el jardín, hasta ese lugar los espíritus divinos reaccionaron a su afinidad y pudo llegar sin problemas. Pero,
a partir del cuarto estrato no sabe qué pasará, y al atravesar la barrera, nos comenta que ojalá pueda conseguir el corazón del espíritu divino sin problemas. Se pregunta si ese es el cuarto estrato, y entre los arbustos, una bestia atacando al prota, preguntándose si es de riesgo 3, nos comenta que sin duda el rango de los monstruos que aparecen también han subido. Con Teribon no habría podido perforar su piel, así que menos mal que trajo el objeto que Altelicia le hizo. Aunque es recargable, solo puede usarlo 5 minutos. Antes de que salgan más de esos, tiene que moverse rápido. En el cuarto estrato, por las características del espacio, se pierde el sentido de la orientación. Por eso es fácil perderse, pero, para ese caso le pidió ayuda a Flam. Nos cuenta que con esa flor que siempre apunta hacia el este, no hay riesgo de perderse. Entonces, atravesará rápidamente el cuarto estrato. Un tiempo después, el prota comenta que ya debería aparecer pronto, y escuchando una melodía, nos comenta que ese sonido es, por fin lo ha encontrado, una de las 12 existencias con el poder más fuerte del Etherworld, uno de los 12 dioses lunares, Yeonon Chun-Sang-won, y esta con una sonrisa, pregunta qué hace un humano llegando hasta ese lugar. El Ruta diciéndose a sí mismo que se concentre, nos cuenta que ella resiste el poder de la seducción. Esa apariencia solo fue creada para seducirlo. No debe dejarse engañar. Debe expulsar el maná que se introdujo en su cuerpo. Para otro sería imposible, pero él puede hacerlo. Su cuerpo es un recipiente que filtra poder mágico, y al hacerlo, vemos como el espacio alrededor de Yeonon empieza a desquebrajarse. El prota nos comenta que con su fuerza mental no puede volverla a su forma original, pero con eso al menos podrá evitar ser seducido. Yeonon comenta que para ser un humano, no está nada mal. Si fuera un hombre común, ya se había lanzado sobre ella, pero por lo que ve él sabe quién es ella, y le pregunta qué hace en ese lugar. El prota le cuenta que vino a buscar el corazón de un ser espiritual divino, preguntándole Yeonon si eso significa que matará a un espíritu divino para llevárselo, pero el prota le responde que no tiene intención ni capacidad de matar a un espíritu divino. Solo pensaba tomar uno de los corazones sin dueño del cementerio de los espíritus divinos que existe en el interior. Yeonon preguntándole por la razón, el prota nos comenta que no hace falta explicarle las condiciones de la hoja divina Hanel ni que quiere aprender la técnica de respiración. En ese caso, y mostrándole el objeto que le había dado Hanel, le dice que es para salvar a su amiga, comentándonos que es una razón plausible para despertar compasión. Yeonon pregunta que como un simple humano podría obtener algo tan valioso, comentándonos el prota que ve que lo entiende, y nos cuenta que Yeonon es entre los 12 dioses lunares, quien siente un cariño especialmente profundo por los espíritus divinos. Como prueba, para protegerlos, volcó su poder y creó incluso un espacio como el cuarto estrato, así que si dice que quiere salvar a un espíritu, quizás le entrega al menos un corazón. Y Yeonon respondiéndole que comprende, comenta que por alguna razón notó un leve aroma de espíritu divino en su respiración. Jamás imaginó que un humano tuviera una relación tan profunda con un espíritu divino, preguntándose el prota qué se estará imaginando esa mujer. Él solo respiraba diligentemente al lado de la hoja divina Hanel, y le pregunta si entonces puede llevarse el corazón, pero Yeonon le responde que sin embargo, ella no puede confiar en los humanos. Han formado relaciones profundas con muchos humanos y fueron traicionados. El prota respondiéndole que él, Yeonon le pregunta si quería decir que él no sería así. Esa historia ya la escucho cientos de veces, comentándonos el prota que se lo esperaba, pero su defensa es increíble. Al conquistar a uno de los 2 espíritus lunares, puede heredar su habilidad, y las condiciones varían según cada uno. Entre ellas, la conciencia de Yeonon es cumplir los requisitos de estadísticas, es decir, debe aumentar la afinidad con espíritus divinos y la fuerza mental hasta un nivel que la satisfaga. En otras palabras, con sus estadísticas actuales no tiene ninguna posibilidad, aunque no era su objetivo conquistarla, que ni siquiera le entregue el corazón, y le cuenta que su amigo se está muriendo, pidiéndole el favor que la salve. Yeonon le pregunta cómo demostrará que tiene derecho a ser amigo de los espíritus divinos. El prota preguntándole cómo lo demuestra, Yeonon le responde que es simple. Tiene que demostrar que está dispuesto a sacrificar incluso su vida por los espíritus divinos. El prota nos comenta que eso ya es demasiado. Si está haciendo eso es para vivir. Su vida es lo más importante. Yeonon le cuenta que no quiere que los espíritus divinos le entreguen su corazón a los humanos. La vida de los humanos es finita, y su codicia no tiene límites.
los espíritus divinos que se relacionan con humanos acabarán heridos. Comentándonos el prota que si dice eso, no hay otra opción. Tendrá que conseguir el corazón por otro método. Pero de pronto, el sistema le advierte que debido a su intervención en la línea de la historia, se ha producido un gran efecto mariposa. El episodio 8, la corrupción del Caballero Negro se ha adelantado y se fusiona con el episodio en curso. La dificultad del episodio aumenta drásticamente. Episodio 7.8, contrato de familiar y corrupción del Caballero Negro. Yeonon nos comenta que esa presencia, se pregunta si acaso un demonio oscuro ha invadido, pero descartando la idea nos comenta que eso no es solo un demonio oscuro común, al menos es de riesgo 6 o superior. El demonio oscuro apareció en la tercera capa, pero con su poder actual no puede detenerlo. Nos cuentan que Yeonon gastó mucha energía para proteger a las bestias divinas y un espacio llamado la cuarta capa, y como precio por ello quedó atrapada en ese lugar. Yeonon nos comenta que puede oírlo, los gritos de las bestias divinas corrompidas por el demonio oscuro, sus hijos, pero de pronto, el prota le pregunta en dónde están, diciéndole que le diga rápido ya que no puede identificar la ubicación exacta como ella. Yeonon diciéndole que con su nivel no podrá detenerlo, el prota le dice que no hay tiempo. Respondiéndole Yeonon que se encuentra hacia ese lado, y el prota dirigiéndose hacia esa dirección, pide el favor de no llegar tarde, volviendo con los demás. Maisen comenta que de verdad son increíbles. Tener ese nivel de habilidad con apenas edad de adolescentes, no puede evitar querer arrebatarles ese poder, y cargando un hechizo, llamando los genios de Estela, les dice que ahora se convertirán en parte de ella. Flam se pregunta si acaso se equivocó, ya no tiene ni fuerzas para mover un dedo, no puede seguir luchando ni escapar. Se pregunta si morirá en ese lugar, y de pronto, el sistema anuncia que el objeto fusión especial del colgante de Marekan se ha activado. Defiende una vez cualquier magia de clase inferior a 6 de manera incondicional, y protegiendo a Flam, esta comenta si es en serio, preguntándole al prota por qué llegó tan tarde, mientras vemos que su colgante se desintegraba. Este mirando a Flam, comenta que por suerte nadie murió, pero eso es culpa suya, como provocó a Maisen, los chicos de ese lugar resultaron heridos. De todos modos, no puede esperar ayuda externa. Si quiere sobrevivir en ese lugar, tiene que derrotar a Maisen. De pronto alguien llamando al prota, le pregunta a Yuseon si se encuentra bien, respondiéndole que como puede ver, por ahora los únicos que pueden luchar son ellos dos, así que tienen que hacer algo, pero el problema es el método. En un enfrentamiento directo, con su fuerza están en absoluta desventaja, pero el prota le responde que no hay forma, solo necesita una vez. Yuseon respondiéndole que lo entiende, comenta que entonces intentará crear una oportunidad. Será un poco vulgar, pero ahora no es momento de ponerse quisquillosos. Comentándonos el prota que no le digan qué, pero Maisen pregunta quién usó esa magia, si acaso es el estudiante Baekseon. Le pregunta si incluso viniendo a ese lugar va a seguir interfiriendo con ella, respondiéndole el prota que supone que sí. Maisen comenta que justamente, con ese poder, al que más quería matar era precisamente a él, y lanzándole un ataque al prota, vemos como Yuseon no desvía. Y al disiparse el polvo, el prota se queda sorprendido por el aura de Yuseon. Y saliendo disparado hacia Maisen, el prota se pregunta si en serio Yuseon se va a transformar en demonio en ese lugar. Nos cuenta que una de las habilidades de Yuseon, cuerpo demoníaco, le permite cambiar en cualquier momento entre humano y demonio. Aunque él mismo detesta usar ese poder al extremo, no es un oponente al que pueda vencer reservándose fuerzas. Maisen preguntándole hacia dónde cree que va, lanzándole un ataque. De pronto Yuseon aparece debajo de ella, lanzándole un puñetazo. El prota nos comenta que como era de esperar, es impresionante. Derribar a un demonio corrompido de nivel de riesgo 6 así como así, las estadísticas de Yuseon cuando se transforma en demonio deben ser comparables a las de un mago de clase 4 promedio, y si a eso se le suma dominio del demonio, que puede ejercer un fuerte control sobre los demonios, probablemente podrá desplegar un poder aún mayor. De pronto, Maisen atacando a ambos, estos rápidamente lo escriban. El prota nos comenta que eso se está volviendo cada vez más complicado. Ya no es algo que se pueda manejar con una simple rama.
El patrón principal del ataque de la fase 2 del jefe, las 4 espinas, está condensadas con la energía oscura de Mai Zen, así que si te toca es extremadamente peligroso. El problema es que tiene que esquivarla para acercarse a ella. Actualmente, la rama impregnada de rencor ha acumulado 3 meses de rencor, y como el objetivo de ese rencor que alberga Mai Zen es él, no tendría sentido que Joseon usara eso. Eso significa que mientras Joseon inmoviliza a Mai Zen, él mismo tendría que usar la rama contra Mai Zen. Por ahora, incluso Joseon le cuesta acercarse a Mai Zen. Si sigue de esa manera entonces, y lanzándole unas pociones, le dice a Mai Zen que con algo de ese nivel no podrá matarlo, preguntándole si después de obtener poder oscuro, eso es todo lo que puede hacer, y nos comenta que atraerá su atención hacia él para darle a Joseon una oportunidad de usar su dominio de magia oscura. Mai Zen con una sonrisa, le dice que parece que intenta provocarla para usar algún truco, pero con ella eso no funcionará, pero el prota le dice que por eso la asistente altelicia la aplastó tan fácilmente. Mai Zen le responde que si eso es lo que quiere, entonces lo matará a él primero, y el prota esquivándolo con Blink. Joseon nos comenta que el prota provocó deliberadamente a Mai Zen para atraer su atención hacia él. Pero si quien tiene la carta para derrotar a Mai Zen es el prota, entonces se pregunta por qué, y entendiendo algo nos comenta que comprende, le está ganando tiempo. Anteriormente, Mai Zen desplegó un escudo por un instante y su dominio de magia oscura falló al activarse, pero esta vez, definitivamente lo logrará. Y volviendo con el prota, nos comenta que no le da ni un respiro. Cuanta más fuerza mental se consume, más difícil se vuelve esquivar los ataques. Y sacando su arma mágica, al tratar de detener un ataque, vemos que ésta se rompe. Preguntándose el prota si de verdad con su poder ni siquiera puede bloquear los ataques menores de Mai Zen, y está diciéndole que se acabó. De pronto alguien le pregunta al prota si ha esperado mucho. El prota nos comenta que Mai Zen ya entró dentro del rango del dominio de magia oscura de Joseon, y agarrándola del cuello y activando su habilidad, Mai Zen se pregunta qué es esa sensación. Su cuerpo no se está moviendo. El prota nos comenta que en ese momento debe tomar la rama rápido, pero de pronto, Mai Zen murmurando algo, les dice que todos ellos la irritan. Joseon no sabe por qué puede usar ese poder, pero ella cree que con algo como eso, le pregunta si cree que la sometería, y con un golpe, deja a Joseon inmovilizado, y dirigiendo su ataque hacia el prota, nos comenta que no pensó que ella saldría tan rápido del dominio de la magia oscura, pero parece que la velocidad de crecimiento de las espinas negras es más lenta que antes. Esa es oportunidad, mientras aún queda efecto del dominio de magia oscura, puede acercarse a Mai Zen, pero esta con una sonrisa, y atacando al prota, le dice que cayó en su trampa. El prota nos comenta que no quería usar esa habilidad, pero ya que llegó a eso, no tiene opción. Activando su aliento espiritual, tercera forma, anunciando el sistema que su sentido ha aumentado a 147%. El nivel de invasión de la bestia divina aumenta. Debido a la influencia del lugar, el efecto aumenta enormemente. La invasión de la bestia divina aumenta considerablemente. La duración es de 15 segundos. Y acercándose rápidamente hacia Mai Zen, esta nos comenta que su velocidad aumentó de golpe, preguntándose cómo es posible. El prota diciéndole que se acabó, de pronto Mai Zen lo atraviesa con sus espinas, y riéndose de él le dice que por fin lo atrapó, pero, y el prota usando Blink, vemos que logra ensartar su ataque. El sistema anuncia que ha entrado en contacto con el objetivo de rencor. El rencor al máximo explota, y Mai Zen visiblemente enfadada, le dice al prota que acabará con él. Pero vemos que termina siendo absorbida por la rama, y al final, el sistema anuncia que el episodio 7.8, Contrato familiar y corrupción de magia oscura, a él, que guió la historia hacia la dirección correcta, el proyecto Constelación promete una recompensa adicional especial, y el prota cediendo ante el agotamiento, comenta que se acabó, y mientras estaba en el suelo, de pronto vemos a Yeonon. Y sentándolo bien, disculpándose comenta que todo fue porque ella insistió en algo absurdo. Cuando dudó en ese momento no fue porque no pudiera demostrarlo, sino porque no había forma de demostrarlo.
para probar sus convicciones, y por las bestias divinas, sacrificó su propia vida sin dudar. Es curioso que existan humanos así. Como recompensa, le dará el corazón de la bestia divina. Con eso, el corazón del espíritu que ama volverá a latir. Aunque el poder que tiene ahora sea insignificante, le da las gracias por proteger a sus hijos.